escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notidía. Bueno, queridos, hemos comentado varias veces en el programa de magazine informativo Vive Consciente acerca de cómo debía ser la reforma tributaria. ¿Cuál sería la reforma tributaria que el país necesita? Hay una polémica muy grande y una situación bastante, yo diría que casi peligrosa, porque parece que el gobierno no tiene otra salida sino hacer una reforma tributaria, pero nosotros los colombianos no aguantamos con una reforma tributaria. O sea, muy delicada la situación y se necesita el presupuesto para funcionar el país, sobre todo para sostener programas que son indispensables en este momento donde con el COVID-19 la clase 4 ya está a -2 y la clase que era 1 y 2 está -000. Y incluso las personas que tienen sus empresas también están en crisis. Hay una situación económica poco fácil, es una pandemia tan grave como la del COVID-19. Esta mañana estuve observando un programa de la revista Semana con un debate muy interesante acerca de la reforma tributaria, sobre todo de personas que conocen bastante el tema desde diferentes puntos de vista, como siempre digo, de diferentes orillas, y me pareció muy interesante pasarle la información a ustedes, porque tenemos mucha especulación, especulamos mucho, he escuchado unas especulaciones y cuando muchas personas me dicen, Esperacitas, haga un programa de la reforma tributaria, pues aquí lo hemos hablado en Magazine Informativo Consciente, les digo, es que tengo que conseguirme por lo menos 4 expertos para poder hacer el debate, porque yo no soy experta en esto de la reforma tributaria y yo me meto a debatir temas que sí de verdad conozco profundamente, como cuando hablo del tema de seguridad, del tema de migración, del tema de la guerrilla, de la historia real del país basada en los hechos, no en las apreciaciones ideológicas, filosóficas o religiosas. Siempre he creído que una situación muy compleja fue lo del famoso acuerdo de paz, no en sí del acuerdo, sino todo el proceso que hubo para desarrollar y crear ese acuerdo de paz, que fue unos gastos inmensamente grandes y también unos presupuestos que se adjudicaron muy altos para entidades que no entendemos mucho qué es lo que hacen en el país, ¿no? Ustedes, seguramente algunas personas lo tienen muy claro qué es lo que están haciendo, pero yo no he visto que se haga lo que se debe hacer, como el tema que pasa con la JEP. Me tomé la tarea de buscar el acuerdo en el que el Congreso decreta el presupuesto de renta y recursos de capital de la JEP.
y le voy a leer textualmente, dice presupuesto de rentas y recursos de capital. Presupuesto de renta y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 en la suma de 313.998.014.044.851 pesos, moneda legal de Colombia. Queridos, casi me da un yello. Vuelvo a decirles, presupuesto de renta y recursos de capital del Tesoro Nacional para la JEP en la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 en la suma de 313.998.014.044.851 pesos, moneda legal. Les dejo pegado el link donde ustedes puedan leer todo el acuerdo del Congreso, artículo por artículo, y puedan verificar y constatar esa cifra. Es un escándalo. 313.998.014.044.851 pesos, moneda legal de Colombia. ¿Qué no haríamos con ese dinero, mis queridos? Y así, elefantes blancos como ese, hay más. Entonces, hay que reducirlos, ponerlos a funcionar en unos valores económicos, Dios mío, que sean justos. No puede ser posible, ¿no? Esos sueldos que esas personas están ganándose allá son una extravagancia, y los arriendos que pagan por las sedes también son otra extravagancia, porque siempre son en lugares estrato 20, por ende arriendos estrato 20. Bueno, queridos, vamos a compartir esa información. El primero que empieza hablando en este debate es Lisandro Manuel Junco, que es el director general de la DIAN, ¿no? Él da una disertación como de unos 10 minutos que vale la pena escuchar atentos, y enseguida entran los demás panelistas. De verdad, vale la pena que ustedes lo escuchen, todo este análisis, lo compartan Magazine Informativo Vive Consciente con sus amigos, con sus cercanos, síganlo, entre a la página de Facebook Live y sigan Magazine Informativo Vive Consciente, que siempre estamos poniendo las noticias, estamos dando las noticias de los hechos reales, buscando abrir los ojos, buscando abrir la conciencia, buscando mostrar la verdad de los hechos. Vamos con nuestros patrocinadores Aguas Capital y el de la IPS también, y enseguida entramos con el debate de cómo sería la reforma, cuál sería la reforma tributaria. Nuestra app se ha repotenciado. Ahora podrás descargar tu factura, realizar pagos y abonos a la factura, chatear directamente con nuestro call center, reportar daños y fraudes del servicio, conocer nuestras últimas noticias y eventos. Descárgala sin costo como Aguas Capital Cúcuta S.A. ESP. IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina. De conversaciones sobre la agitada reforma tributaria van a ser resueltas. Una propuesta para que pueda ser consensuada. Arrancamos con nuestro proyecto de ley propuesto, pero claramente debe ser debatido, discutido y en aras de seguir en el camino de nuestra democracia, de poder escuchar diferentes posiciones y diferentes sectores. Estamos abiertos a la discusión, como lo ha dicho el señor presidente y como lo hemos dicho en diferentes foros y eventos. Indiscutiblemente, esta ley de solidaridad es una apuesta de reforma social que combina varias medidas que van a luchar contra la inequidad, y queremos que esa lucha contra la inequidad fortalezca las políticas de lucha contra la pobreza, que sean propicias para el crecimiento económico, para la generación de empleo y para mantener el empleo que tenemos, con criterios de solidaridad en un marco
de sostenibilidad fiscal que garantice nuestra permanencia, incrementando claramente el bienestar de nuestra población colombiana. La ley adopta un conjunto coherente de medidas de política fiscal. Es tan solo el libro tercero de toda la propuesta que está en el proyecto de ley. Sin embargo, se ha denominado una reforma tributaria. Es preciso aclarar que hay otros elementos que es importante discutir, como el ahorro del gasto, la distribución del gasto y los efectos presupuestales en la Tesorería Nacional. En ese orden, desde la perspectiva de política fiscal, buscamos que se incrementen, pero que se focalicen correctamente esos ingresos tributarios nuevos que pretendemos para que podamos tener una acción redistributiva del Estado, apoyando indiscutiblemente más a quienes menos hoy en día tienen posibilidades de salir de la pobreza. Queremos aumentar nuestra credibilidad en las finanzas públicas. También tenemos que fortalecer nuestro sistema tributario. Y desde esta perspectiva nosotros apostamos a la comisión de expertos que nos solicitó el Congreso de la República en la ley de crecimiento, de estudiar los beneficios tributarios que hoy en día tenemos, llevando a cabo un estudio muy juicioso, riguroso, en donde desde el gobierno nacional, con los expertos internacionales y locales, pudimos mencionar que tenemos 69 billones de pesos en beneficios tributarios. Sin embargo, hay que garantizar una mejora en esa distribución de los ingresos que hoy en día tiene la DIAN, incluso en pro de la lucha contra la evasión, buscando fortalecer la lucha contra la pobreza en un marco de infraestructura de equidad sostenible. En la Ley de Solidaridad Sostenible que proponemos ante el Congreso de la República, estamos obviamente dándole un cara a cara a la pandemia que hoy en día por el COVID-19 nos está llevando a tomar estas medidas extremas en un momento que es extremo. Nosotros queremos seguir financiando los programas sociales que han permitido ayudar a millones de familias en Colombia y a millones de hogares vulnerables del país. Con nuestra propuesta, queremos llegar a 6.3 millones de hogares para que se beneficien de manera permanente de las transferencias del gobierno. Eso implica un crecimiento del 60% frente a la cobertura actual, con lo que se beneficiarían 2.4 millones de hogares adicionales en estos momentos de extrema necesidad. Con la Ley de Solidaridad Sostenible nosotros creemos que estos hogares en situación de pobreza puedan recibir una transferencia permanente de 228.000 pesos al mes, casi el doble de lo que hoy en día reciben. Esto significa poder llegar a incrementar en un importante segmento de nuestra población estos apoyos focalizados para ayudarlos a salir de la pobreza. Asimismo, quiero mencionarles que hoy en día nuestra apuesta es también para poder compensar ese IVA que muchos de nosotros pagamos a la hora de hacer nuestros mercados o a la hora de utilizar ciertos servicios. En esa apuesta, lo que estamos buscando es que se le pueda compensar, entregar el IVA que pagamos nosotros también a estas familias vulnerables. En ese orden, pretendemos reforzar lo que nosotros hemos venido implementando como gobierno nacional en programas que busquen mejorar esa inequidad que lleva décadas nuestra patria manteniendo y que debemos actuar en este momento de incertidumbre. En la actualidad contamos con 4 programas de transferencias monetarias como lo es Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el programa de protección social del adulto mayor que se ha denominado Colombia Mayor y la apuesta grande de nuestro gobierno, el ingreso solidario. Estas transferencias monetarias dan un respiro a la gente de manera que puedan enfrentar lo urgente y concentrarse en resolver de forma permanente su situación. De la misma forma, buscamos apoyar a nuestros jóvenes a través de la Generación E como política de Estado para poder financiar y pagar las matrículas en la educación superior para los colombianos en mayores condiciones de vulnerabilidad y que puedan acceder financiando hasta el 100% de la matrícula a los jóvenes para que estudien las carreras que quieran en sus vidas y así poder buscar un empleo. Y así queremos avanzar también en evitar esa destrucción del empleo que nos está generando el COVID, que nuestros empresarios puedan mantener y estabilizar el empleo. Por eso queremos seguir insistiendo en el aporte desde el gobierno nacional con el PAEF, que es el programa para apoyar el empleo formal. En este orden, hemos venido apoyando desde el año pasado a varios empresarios que han venido o han visto minorados sus ingresos y poderles apoyar en ese ejercicio de mantener el empleo que sabemos y lo reconocemos de nuestros empresarios resilientes. Frente a nuestras propuestas en IVA, nosotros hemos dicho
y la comisión de expertos lo sustenta, que hay que ampliar nuestra estructura del impuesto sobre las ventas. Claramente tenemos una discusión, tenemos que buscar un consenso y estamos abiertos tanto a la crítica como a poder buscar la solución de ampliar nuestra base gravable. Pero es pertinente mencionar que no vamos a gravar en nuestra propuesta ni en el consenso que podamos llegar los alimentos adicionales a los que hoy en día ya están gravados, y eso es importante decirlo. No hay IVA a los alimentos que hoy en día están exentos o excluidos. Asimismo, queremos, a partir de los ingresos que se han recibido y se van a recibir por el impuesto a las ventas, continuar fortaleciendo el mecanismo de compensación para proteger a estas personas que lo necesitan hoy en día. Queremos llamar a la solidaridad para que los más vulnerables tengan mejores oportunidades en su vida. Hoy queremos decirle a nuestras personas que hoy tienen un ingreso que pueden apoyar. Y de ahí nuestra propuesta de renta a personas naturales. Obviamente lo decimos con un corazón muy firme y riguroso, pero también abiertos a escuchar. Creemos que la base gravable del impuesto a la renta de personas naturales debe ser ampliada, pero en esa ampliación de la base gravable, las tarifas tienen que ser moderadas para quienes tienen menos ingresos y empezarían o la propuesta está para que empiecen a tributar el impuesto a la renta. En ese orden, habíamos hecho varios ejercicios que hemos explicado cómo una persona en el año 2022 que tiene ingresos anuales de 50 millones de pesos puede pagar 166,000 pesos o 14,000 pesos mensuales, 166,000 pesos anuales. Esta es una discusión abierta y nosotros podemos escuchar y que los números nos puedan dar esa posibilidad de ser solidarios con quien menos hoy en día lo tienen. Hemos hablado también de la renta de personas naturales dentro de la cédula pensional. A partir de nuestra propuesta queremos poner a conocimiento de la opinión pública que buscamos que sean aquellos que tengan un ingreso mensual de 7,5 millones, de 7 millones o de 7 millones con 13 pagos mensuales, que puedan pagar impuestos, pero como nos lo ha dicho también la comisión de expertos, de una manera justa. En los ejercicios que hemos mostrado, una persona que tenga ingresos de 7 millones de pesos pagaría aproximadamente 66,000 pesos. Y esto sería destinado para hacer más grande nuestros programas sociales, específicamente Ingreso Solidario. La ley de solidaridad sostenible no pretende en ningún momento, como han querido decirlo, quitarles el derecho a la pensión a ningún colombiano, ni gravar tampoco todas las pensiones. En ese sentido, están abiertas las propuestas, está abierta la discusión, pero también es pertinente mencionar que nosotros no solo estamos buscando ingresos, lo he dicho en la introducción, estamos buscando ahorrar como Estado, saber focalizar nuestro gasto, tener políticas de presupuesto más acordes a la situación que estamos viviendo, pero también hay un punto adicional y es la lucha contra la evasión. Nosotros estamos proponiendo que todos seamos garantes y hagamos frente a la evasión y al contrabando. Por eso nuestra propuesta está que en las personas naturales podamos encontrar la posibilidad de poder comprar mis productos, comprar mis servicios y que a partir de este elemento podamos tener una gran cantidad de personas pidiendo facturas electrónicas en pro de generar formalización y en pro de generar un gran ecosistema de lucha contra la evasión. Indiscutiblemente, otro punto elemental. Nosotros queremos seguir continuando con la masificación de la factura electrónica, con los calendarios y obviamente acorde a las necesidades que ustedes también empresarios tengan. Es también pertinente aclarar lo que hemos dicho de activos omitidos en el exterior. Hemos encontrado en este momento 38,000 residentes fiscales que nunca han normalizado a partir de las 5 propuestas que hemos sustentado en el Congreso de la República, nosotros 2, el anterior gobierno 3, y en este orden lo que les estamos diciendo es, queremos proponer una nueva normalización tributaria. ¿Y por qué razón? Porque en este momento necesitamos esos ingresos de los activos omitidos en el exterior. ¿Y por qué los necesitamos? Porque la idea de nosotros no es poder llegar a una discusión formal de fiscalización en donde vayamos a la vía contenciosa administrativa o dentro de la misma vía gubernativa a discutir que sí se declaró o no se declaró. Queremos una propuesta nueva de normalización porque los ingresos que podamos obtener de esa normalización van a ser inmediatamente transferidos a esta población vulnerable.
Y nuestra propuesta no solo queda en el tema de ingresos tributarios, sino también entender las externalidades negativas a las cuales nos tenemos que enfrentar. Y al compás del abatimiento que nos trae el COVID-19 y la pandemia global, tenemos que enfrentar un problema y también es el cambio climático. En ese orden tenemos una propuesta innovadora de impuestos verdes que creemos que nos pueden ayudar a entender y a cambiar el consumo de ciertos productos para ser mucho más eficientes y ser más garantes de nuestro medio ambiente. Esta es nuestra propuesta, es una propuesta que, como les digo, es sustentada en la Comisión de Expertos Tributarios, es una propuesta seria y concreta que estamos abiertos a buscar consensos y a buscar nuevas propuestas. Bueno, doctor Junco, muchas gracias por esas precisiones, por los ejemplos que nos da. Sin duda un punto de partida muy interesante para este ciclo de conversaciones que comenzamos hoy y con las cuales buscamos, por supuesto, aclarar muchísimas dudas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden a las personas que nos están escuchando en este momento participar con el numeral Foro Reforma Tributaria, enviar sus comentarios y hacer parte activa de este ciclo de conversaciones. También los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @forosemana, en la que estamos publicando todo el tiempo las ideas y las conclusiones más relevantes de esta conversación. Y ahora sí, vamos con nuestro gran panel del día. ¿La reforma tributaria es la única salida a la crisis del país? Invitamos a los panelistas que nos van a acompañar esta mañana, a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, a Sergio Clavijo, docente de la Universidad de los Andes, a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, y a nuestra directora de semana, Vicky Dávila, quien va a ser la moderadora. A todos bienvenidos, muchas gracias por estar acá, y entonces los dejo con Vicky para España. Ya en un momento se van. Hola, ¿qué tal? Gracias, Mariana. Muy buenos días para todos. Ya tenemos las 10 de la mañana, 53 minutos, y esta una gran discusión que propicia Foro Semana para que entendamos mejor lo que significa esta reforma tributaria, escuchemos todas las opiniones y, por supuesto, tratemos de identificar cuál podría ser la mejor reforma tributaria posible, una reforma tributaria que se convirtió, sin duda alguna, en la discusión económica más importante que está teniendo en este momento el país, en la discusión política más importante que está teniendo en este momento el país. Así que empiezo a saludar muy complacida a nuestros invitados y muy agradecida por esta invitación que nos hace Foro Semana. Los invitamos a que nos sigan, nos acompañen durante toda la semana hasta el próximo jueves para que conozcan mejor y conozcan todos los puntos de vista. Ya las 10:54 minutos. Saludamos a Bruce McMaster. Bienvenido a Foro Semana. Vicky, gracias por la invitación, gracias a Foro Semana. Pues muy complacido de estar aquí y saludo pues a mis compañeros de panel del día de hoy. Saludo también al profesor Sergio Clavijo. Gracias por acompañarnos. Lo tengo en silencio, doctor Clavijo. Ahí está. Bienvenido. Gusto estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A Jorge Bedoya de la SAC, también un abrazo. Bienvenido. Hola Vicky, un saludo muy especial a ti y por supuesto a los panelistas y a quienes nos están viendo a través de Foro Semana. Y saludo también a Jaime Alberto Cabal de FENALCO. Gracias por acompañarnos. Gracias Vicky, un saludo muy cordial a ti, a Mauricio, a todo el equipo de Semana, a los panelistas, compañeros y por supuesto a todos los que están conectados en este programa. Pues vamos a aprovechar el tiempo entonces para conocer un poco de diferentes puntos de vista en torno a este tema tan polémico de la reforma tributaria que, por cierto, en la revista Semana el presidente Iván Duque dejó las puertas abiertas para un consenso, para una negociación. De hecho, desmontó prácticamente varias cosas de las que más polémica han causado durante la entrevista. Así que, Bruce, ¿esta reforma que presentó el gobierno es la mejor reforma posible o hay otras salidas? Pues Vicky, nosotros hemos estado convencidos de que hay otras alternativas y de hecho nosotros hemos presentado alternativas distintas, alternativas que tienen que ver con el tamaño, alternativas que tienen que ver con el énfasis de dónde está el recaudo, con el énfasis de cómo se afecta o no a las personas. Nosotros de alguna forma hemos defendido
pues la idea de que si bien es cierto que la reforma nosotros la vemos como totalmente necesaria, de hecho hemos hecho un llamado muy fuerte para que no se juegue con la idea de que no debe haber reforma, esa idea no la podemos ni siquiera alimentar. Si bien eso es cierto, pues también es cierto que podemos vivir probablemente con una reforma de menor tamaño y con una reforma que además no afecte a las personas, no afecte a las familias, y por eso la propuesta nuestra se concentró, y si quieren más adelante profundizamos en ello, pero la propuesta nuestra se concentró en buscar mecanismos mediante los cuales las compañías, las empresas en forma solidaria, durante un tiempo particular hicieran un esfuerzo. Las empresas han declarado y han dicho estamos dispuestos a hacerlo, y de alguna forma con esto pudiéramos subsanar los problemas fiscales que sin duda alguna tiene el Estado colombiano y que tenemos que solucionar como colombianos. De manera que nosotros hemos sido amigos de una versión un poco distinta, por eso presentamos una alternativa. Le pregunto también al profesor Clavijo, ¿es la única salida esta reforma tributaria que presenta el gobierno, este modelo, este proyecto de reforma tributaria? Vicky, pues yo creo que esta reforma presentada por la administración Duque tiene muchas virtudes y es el producto de más de un año de trabajo, en la cual, como bien decía Bruce, se han escuchado a la comisión de expertos, han escuchado la discusión nacional, han escuchado al empresariado. ¿Por qué digo que tiene muchas virtudes? Porque creo que es una reforma técnicamente sustentada donde todos pone el empresariado, reversando parte de las gabelas y beneficios que se habían dado tan solo hace un año y medio. Y en eso quiero aprovechar para sinceramente felicitar a Bruce, que desde la ANDI ha recabado sobre la importancia probablemente de moderar muchas de esas exenciones dada la pandemia. Segundo, la pata de los hogares. Si bien se ha venido endureciendo para la clase más alta, en la porción media, la propuesta de gobierno hace una señal en la dirección técnica de pueden todos considerar su aporte a tasas moderadas, entre el 5 y el 10% a niveles de la clase media y en el estrato medio, registrando y aportando con información. Y por último, la tercera pata, y de allí la bondad de esta propuesta del gobierno, pues tiene que ver con la extensión del IVA, que ha sido, llamémoslo así, el caballito de batalla de la Comisión Internacional. Creo que el gobierno con buen criterio ha ido cediendo, y ya lo explicó el director de la DIAN, en el componente de la canasta básica, que tiene un gravamen del 65% en el universo, y podemos entonces discutir, si no se va a tocar la canasta básica, cómo podemos reducir el número de exentos y excluidos. Finalizo con esto. La tasa del IVA efectiva en Colombia, cobrada, es solo del 9%, debido a esa perforación que tiene más del 50% de los ítems en las posiciones exento o excluido, y de allí que nos tenemos que acercar al 19%. Y déjeme también preguntarle, doctor Bedoya, ¿esta es la única salida? ¿A usted le gusta esta reforma tributaria que presentó el gobierno? ¿No le gusta a su sector? ¿Cómo lo ve? Pues Vicky, al sector agropecuario le gusta la forma en que se quieren gastar los recursos, pero no le gusta de dónde van a salir. Porque para el sector agropecuario definitivamente es un golpe muy duro, y permítame explicarlo rápidamente. Lo primero es que se está buscando eliminar a los alimentos del régimen de exentos, y eso en la discusión política pareciera ser como que, no hay problema porque los consumidores no van a pagar IVA, pero eso es totalmente contrario a la realidad, porque de manera indirecta, si se eliminan los alimentos del régimen de exentos, los insumos que tienen IVA, pues obviamente se van a convertir en un mayor costo de producción para nuestros productores, y por una lógica de mercado pueden pasar dos cosas. Uno, o se termina transfiriendo al consumidor, o simplemente los productores pierden competitividad, y eso es muy serio desde el punto de vista de la desventaja que se le generaría a esos 7 sectores de producción de alimentos frente a los productos importados. Lo segundo es que el gobierno en el texto de la reforma dijo que no iba a agravar las cadenas de valor, y está haciendo todo lo contrario. Está sacando del régimen de excluidos cosas tan importantes para los productores de comida en nuestro país como lo son los tractores, las guadañadoras, imagínense usted, los costales de fique, las redes de los pescadores y muchos otros temas de maquinaria agrícola que son fundamentales. ¿Para qué? Pues para poder ser más productivos, más competitivos y llegarles a los consumidores con productos más económicos. Y otra cosa que mencionó el director de la DIAN acá,
ese tema de los impuestos verdes. Vicky, mire, nadie está en desacuerdo con los impuestos verdes, pero es que le están poniendo al sector agropecuario un hipoconsumo del 8% en el uso de plaguicidas. Entonces alguien dirá, no, pero por supuesto, abusemos de plaguicidas orgánicos por la vía de los impuestos, hagamos un desestímulo para que los agricultores usen menos de eso. Pero yo le quiero decir una cosa, Colombia tiene una condición de país tropical y por eso se presentan plagas, enfermedades y malezas en los cultivos. Entonces, generarle un encarecimiento en costos y no darles una alternativa, pues obviamente eso va en contravía de lo que es una producción competitiva de alimentos. Entonces el gobierno dice, el ministro de Agricultura y el director de la IAN, pero es que los productores tienen que ser solidarios. Claro, por eso nos gusta mucho lo que ha dicho Bruce McMaster, lo que ha dicho ya el Centro Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justa y Libre, de decir, hombre, aquí lo que hay es que coger el tema de renta corporativa, el tema de impuesto al patrimonio, también está el tema del ICA, el tema de activos fijos productivos, y ahí se puede encontrar no solamente otros recursos, sino mirar la manera de hacer una gradualidad en el tiempo y también yo creo que redimensionar el tamaño de la reforma. ¿Y qué dice el doctor Jaime Alberto Cabal? De acuerdo con Bruce y con Jorge en lo que han dicho, en el sentido de que el único camino no es esta reforma tributaria. El doctor Sergio Clavijo dijo que era una reforma estructurada, pero lo que hemos dicho siempre es que quizás ese tipo de reforma que se ha estructurado tan ambiciosa, tan agresiva de recaudar 23 billones, .9, no es el momento oportuno y adecuado. La economía colombiana viene de un crecimiento negativo del 6,8%. En enero volvió a crecer negativamente el 4,6%. En febrero también, en el 3,7%. Quizás marzo mejoró un poco, pero ya sabemos que abril con todas estas restricciones está perdido. Es decir, la reactivación de la economía no llega para sustentar una reforma tributaria de este tamaño. Nosotros creemos que hay otros caminos que el gobierno debería explorar un poco con mayor firmeza. Primero, un déficit fiscal se parece mucho al déficit de la economía de una familia o se parece al déficit de las finanzas de una empresa. ¿Cómo se tapan los déficits? Pues sencillamente tratando de generar nuevos ingresos o tratando de reducir los gastos y los costos que se tienen. En este sentido, el gobierno podría presentar o se podría armar una contrarreforma con una ambición de recaudo mucho más moderada y echarle mano a la venta de activos que tiene el gobierno nacional, muy importante, a la venta parcial, por ejemplo, de algunos activos como Ecopetrol o ISA. El gobierno tiene participación en financieras, tiene participación en electrificadoras regionales, tiene participación en miles de negocios, inclusive hasta en hoteles, que se podrían vender. Hay que enajenar los bienes de la SAE que con tanta urgencia se están planteando. Es decir, hay muchas fuentes de ingresos. Adicionalmente, el precio calculado del ingreso del petróleo hoy está por debajo de lo que se proyecta como precio promedio en el segundo semestre. Ahí hay un colchón también de seguridad. Y por otra parte, lo que hemos dicho es que es necesario trabajar así como hay una meta de generación de ingresos vía esta reforma tributaria tan ambiciosa. El gobierno debería estipular cuál es la meta de reducción de gastos y costos, de la austeridad. Creemos que si tan solo con un punto del Producto Interno Bruto se podría alcanzar un ahorro de 10 billones de pesos y de esa manera hacer la reducción de la meta de ingresos que hoy tienen planteado esta reforma. En conclusión, esta reforma bien estructurada, como lo planteó Sergio Clavijo, seguramente es una reforma para otro tiempo, no para la coyuntura que estamos viviendo, y se debe consensuar una reforma menos ambiciosa y echarle mano a otros recursos de ingresos que tiene el gobierno y echarle mano también a un ahorro y a una austeridad muy profunda por parte del Estado colombiano. Quiero que hablemos de cuáles son de alguna manera los descaches de esta reforma tributaria, este proyecto de reforma tributaria del gobierno, pero antes no sé, Bruce, muy rápido, si están preocupados ustedes que representan a sus gremios y demás por la politización de esta discusión. Yo no sé si ustedes lo están viendo así o si definitivamente no lo ven así, Bruce. No lo escuchamos. Ya.
Sí, sí, sí. No, Vicky, no, preocupados no estamos porque la política pues es el escenario o el Congreso incluso y los partidos son al final quienes van a definir o quienes definen la versión final que realmente se convierta en una ley. Yo creo que por el contrario la política está mostrando un poco cómo los pesos y contrapesos conducen a debates, cómo conducen a que efectivamente se tome la mejor decisión para la sociedad. Me parece que los partidos han tomado una posición, en mi opinión, responsable, una posición seria, han entendido que la política también es el arte de lograr lo posible, de hacer lo posible, no buscar lo imposible. Y yo creo que en ese orden de ideas el Congreso va a jugar un papel fundamental. Quizá nosotros hemos hecho un llamado, eso sí, a que nadie juegue con la idea de que no puede haber una reforma tributaria, porque ese sería el peor error y sería el error que conduciría al mayor costo para la población colombiana. Porque... Pero es que ahí es donde está, perdóneme lo interrumpa, ahí es donde está el punto, Bruce, y sí, es que en medio de la campaña política, a mí me parece muy bien que se dé esta discusión, obviamente en la política, claro que sí, además es en el Congreso y el marco de los partidos y demás, pero cuando usted mira esto, que estamos a un año de elecciones, y lo que varios candidatos dicen es que no debe haber reforma tributaria. Sí, yo creo que la mayoría están de acuerdo en que sí debe haber, no faltará quien diga que no debe haber reforma tributaria. Yo creo que no fue bueno, digamos, y esto no es más que un tema de coincidencia en tiempos, que se nos presentara el gran drama, digamos, de la pandemia, sus efectos sobre la economía y además la necesidad de tramitar una reforma tributaria, pero esa fue la realidad y eso fue lo que nos tocó vivir y lo responsable realmente es tramitarla ahora, aunque sea complejo en lo político. Entonces yo en eso lo que diría es que sí, aunque haya candidatos que digan que no debe hacer reforma, yo sí diría, quien diga eso realmente está jugando con candela y está jugando con candela en términos de la estabilidad del Estado, por un lado, y por supuesto las consecuencias que eso tiene sobre la población, que no es ni siquiera fácil de explicar. Explíquele usted al ciudadano de calle por qué le importa que Colombia tenga grado de inversión o no. No es tan sencillo. Y la gente no se da cuenta que si perdemos el grado de inversión probablemente toda la deuda nos valga 3% más y que como tenemos 600 billones de pesos en deuda, entonces estaremos gastando 18 billones de pesos adicionales en intereses que debiéramos o pudiéramos estar gastando en el funcionamiento de los programas sociales o los programas de infraestructura o el funcionamiento del Estado. Realmente esa es la discusión, pero es tarea nuestra y es tarea de los partidos la de tratar de volver esto una conversación un poco más con el lenguaje que la gente entiende, pero también que ojalá se tome la mejor decisión posible. Nosotros, de hecho, hemos hecho la propuesta nuestra, y yo le digo la verdad, Vicky, yo no estoy totalmente casado con ella. Es decir, si saliera algo que cumpliera con el principio o con los principios de financiar al Estado, pero al mismo tiempo no afectar a la clase, a la ciudadanía, a los individuos en este momento. Si tenemos una propuesta, una propuesta o proyecto de reforma que cumpla con esos principios, pues vamos a estar de acuerdo también. Nosotros lo que hicimos fue abrir el debate para que se pensara, digamos, en esos términos, y en esos términos creo que se está dando hoy en día la conversación con los partidos políticos. ¿Quién más quisiera hablar sobre este punto específicamente de la politización de la reforma? Pues Vicky, yo me atrevería, si le parece, a decirle lo siguiente. Coincido con Bruce en que aquí lo que está funcionando es la misma dinámica política, porque el gobierno, como lo dijo el ministro de Hacienda, el debate se hace en el Congreso. La radicaron aún a pesar de las críticas que hicimos, por lo menos desde el sector privado. Y fíjese que lo bueno, el mismo partido de gobierno, el Centro Democrático, los conservadores, Cambio Radical, el partido de la U, todos los movimientos políticos, al menos en los temas del sector agropecuario, ya han dejado muy clara cuáles son sus líneas rojas, pero también han hecho propuestas. Entonces, evidentemente, es un tema de discusión política en medio de un año preelectoral, y yo creo que en buena hora el presidente de la República, en la entrevista que usted le hizo, ya dio la puerta a buscar consensos. Se hubieran podido ahorrar un tiempo si lo hubieran hecho antes, de acuerdo, pero toca mirar hacia adelante. Y qué bueno que está la discusión, que los partidos ya dejaron sus propuestas sobre la mesa, que los gremios también lo hemos hecho, y ojalá se logre un consenso para que esto salga adelante, redimensionando el monto, buscando nuevas fuentes de financiamiento y obviamente sin afectar el tipo de hogares que Bruce ha mencionado en su anterior respuesta. Doctor Clavijo. Gracias. Yo quisiera precisar dos temas. El primero, resaltar que creo que todos estamos de acuerdo en la urgencia de incrementar el recaudo para soportar el gasto social de forma sostenible y de forma responsable en lo que tiene que ver con la estabilización de una deuda que ya raya 65 del PIB y que como van las cosas va a tomar una espiral que podría llegar a 70 y en ese sentido
aplaudo que los representantes gremiales que aquí nos acompañan tengan, digamos, esa claridad sobre la urgencia de realizarlo. Donde tenemos discrepancias, yo diría, con los 3 colegas gremiales, es que el timing y la forma en que el proyecto de ley gradúa en qué fechas entran a operar las propuestas es muy en línea con lo que están reclamando los gremios. Me explico. Son 3 años en los cuales incrementalmente se irán activando muchas de las propuestas que allí se han hecho. Creo que los colegas han enfatizado que si la reforma entrara en vigencia en el segundo semestre, creo que todos, hasta el gobierno, estarían de acuerdo con lo inapropiado del momento. De allí que el ministro Carrasquilla creo que ha hecho una labor pedagógica de decir cómo cada uno de los elementos va entrando de forma gradual y que sería el grueso de ellos el impacto en el 2024, cuando todos aspiramos a que de aquí a allá la economía, que va a estar en crecimiento cero en promedio entre los años 2020 y 2021, regrese al crecimiento del orden del 3 o 3,5. Entonces ese es un elemento que quiero que los colegas reflexionen, porque se está diciendo que es tremendamente inoportuno, y de allí, por ejemplo, que Germán Vargas Lleras y otros estén enfatizando que cómo se les ocurre en plena pandemia hacer estos esfuerzos. No, la respuesta es el articulado habla cómo incrementalmente en el pico del año 2024. Y cierro con lo siguiente, y en eso creo que estamos de acuerdo con los 3 representantes gremiales acá. No hacer nada implica dar la señal contundente de que Colombia se gastó previamente el financiamiento del Fondo Monetario Internacional con el desembolso del 50%, recurrió a una gran emisión de TES, y he aquí que de alguna manera no estaríamos haciendo la tarea para volver el repago de esa deuda de forma sostenible. Así que hoy, decía yo en mi columna casualmente de ayer, tenemos a nuestro favor la mirada de las multilaterales, la mirada, me atrevo a decir, inclusive de las calificadoras de riesgo, en la medida en que el proyecto de ley va en la dirección de volver esto sostenible y no es un impromptu que golpee hoy en el año 2021, sino, repito, es una transición de 3 años. Gracias, Vicky. ¿Qué quería decir Bruce para ir con Jaime Alberto? Solamente quería hacer una interpelación, me dice. Sí, una cosa muy corta, Vicky, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, pero quiero hacer una precisión. No se nos puede olvidar, mejor dicho, los temas de tiempo se ven como en 2 dimensiones. Una, el momento en el cual se hace el debate, que es justamente el debate, en medio del debate electoral, lo que de alguna forma nos ponía, por supuesto, nos pone el riesgo de que los políticos se enredaran, bueno, pero ya de eso ya hablamos. Y lo otro es la vigencia de cuándo entra la reforma. Sergio tiene toda la razón en el sentido de que la mayoría de ella entra en vigencia en el año 2024. Lo que verdaderamente sucede hoy en día es que en los mercados, en las familias, en las personas, el nombre del juego es incertidumbre. Nadie sabe realmente cuándo nos vamos a recuperar. Nadie sabe realmente cuándo vamos a volver a la normalidad. Y en ese orden de ideas, la expectativa para las familias de que básicamente vamos a tener un efecto grande, la termina afectando grandemente. Ahora, la parte de cuando se habló del IVA en particular, eso sí entraría en vigencia más o menos pronto y ahí tendríamos todos los problemas que ya mencionó Jorge Bedoya muy rápido. Jaime. Ayúdeme con el micrófono. Sí, gracias, Vicky. Yo quería insistir en algo que usted dijo al comienzo y que Jorge lo anotó ahora, en el tema de la politización y el momento. Yo creo que es muy importante que el gobierno, a raíz de la puerta que abrió el presidente Duque en su entrevista, entre a hacer un proceso de consenso antes de abrirse en las comisiones 3ª y 4ª de Cámara y Senado. Es muy peligroso si no se llega, digamos, a ese previo consenso entre las bancadas que ya han expresado sus posiciones y de alguna manera han expresado sus propuestas, así como los gremios, pues puede salir, abrirse una caja de Pandora que no sabe dónde va a terminar. Yo quería compartir unos datos con todos los oyentes. Por ejemplo, cuando se estableció el proyecto de reforma tributaria el año 2016, se radicó con 311 artículos y terminó saliendo con 376 del Congreso.
Lo mismo pasó con la reforma presentada por el ministro Carrasquilla anterior, con 87 artículos, y la ley finalmente del 2010 que se aprobó el 27 de diciembre, salió con casi el doble, con 160 artículos. O sea que en este sentido, si no hay un consenso y no hay unos principios fundamentales del tamaño de la reforma, de la meta de recaudo, del esfuerzo del gasto que va a hacer el gobierno, de las fuentes alternativas de financiación como las mencioné ahora, y de los artículos que finalmente hay acuerdo, pues resulta que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entre otras cosas, cuando yo les preguntaba por la politización, Gustavo Petro, según las últimas encuestas, definitivamente hoy, si las elecciones fueran hoy, sería el presidente de la República. Y él puso hoy a las 7:58 de la mañana este trino, que no quieren aglomeraciones de gente protestando, entonces es fácil, retiren la reforma tributaria. Ahí les dejo ese datico. Bueno, lo que pasa es que las aglomeraciones no son para todos, ¿no? La prohibición de las aglomeraciones son para unos, pero los permisos sí son para los demás. Es decir, ese es otro tema que seguramente tendremos que debatir, pero entre más endurecen las medidas de, digamos, de restricción, se prohíbe el derecho al trabajo, por otro lado se tolera y se es permisivo con este tipo de manifestaciones y aglomeraciones en la calle, con las vías de hecho que no conduce a nada. Y aquí lo que estamos viendo es la reforma tributaria dentro de ese debate de protesta y demás. Pero bueno, no los voy a enredar en ese tema. Les decía que quisiera conocer la opinión de ustedes sobre hasta qué punto se pifió el gobierno, en qué se pifió el gobierno al presentar este proyecto. Esta mañana ya el expresidente Álvaro Uribe decía, mire, la presentaron sin haber un consenso, habíamos quedado en que se buscaba un consenso. ¿En qué se pifió? ¿Quién quiere arrancar? Vicky, si quiere yo me lanzo. A mí me parece que eso último que usted mencionó, el presidente Uribe, era necesario. Y era necesario quizá que todo este debate se hubiera probablemente dado antes de que hubiéramos entrado ya en la aprobación de la ley o no. Uno realmente, y en esto tenemos que aprender todos, uno realmente evita muchísimas confrontaciones, evita obstáculos, evita situaciones un poco traumáticas si uno logra realmente llevar acuerdos bien construidos o mejor construidos al Congreso. Yo creo que ahí hubo, y esa es una lección para todos, ahí hubo sin duda alguna un tema donde se ha podido hacer mejor. Probablemente, claro, lo que hubiera llegado allá hubiera sido algo más de un tamaño más medido, hubiera tenido en cuenta los argumentos que nosotros después esgrimimos y que han esgrimido nosotros desde los gremios, y también los partidos políticos, y probablemente hubiéramos tenido un trámite mucho más sencillo. De hecho, por ejemplo, lo que usted menciona alrededor de las manifestaciones que están convocadas para el día miércoles, a quienes la están convocando, pues además de que yo creo que deberían tener cuidado pues con sus convocados y no someterlos a riesgos de contagio, y ese es otro tema, pero además de eso ellos van a tener que estar muy atentos para poder realmente reflejar los reclamos que no vayan a reclamar cosas que ya no están contenidas en el proyecto de ley, o que no vayan a reclamar cosas que simplemente suenan populistas, de manera que ese acuerdo hubiera ayudado muchísimo, sin duda alguna. O sea, ahí se equivocó el gobierno. Profesor Clavijo, ¿se equivocó el gobierno en no tener ese consenso, en presentar la reforma sin haber tenido toda esta discusión pública? Vicky y colegas, yo tengo otra lectura. Para armar una propuesta técnica, como ya hemos discutido, que me parece que tiene muchas virtudes, el gobierno, que yo sepa, lleva como 6 meses reuniéndose con buena cantidad del empresariado. Con Bruce mismo participamos en varios foros. Bruce y yo y otros hablamos ante la comisión de expertos. O sea que están hablándole al empresariado, a quienes producen los bienes y servicios. Se fragua y se hace esta propuesta y ahora se lleva al Congreso, y que yo sepa, pues el Congreso es por excelencia el debate público. ¿Cómo puede el Congreso sentirse magullado por el hecho de que estamos en este proceso de discusión pública? Y son los partidos políticos los llamados ahora a sobre el ABC
que técnicamente se ha planteado, que vengan las discusiones. Entonces, yo no sé si hay un problema de celos entre si el gobierno habló primero con los empresarios o ha debido hablar primero con los partidos. Yo llevo 30 años en el sector público y para saber cómo se arman las cosas técnicamente hay que escuchar a los que saben, al empresariado, que son los que tienen las fábricas, que son los que tienen los servicios, que saben cómo está engranada la cadena productiva. Eso fue lo que hizo el gobierno y con calma armó esta propuesta, escuchando las comisiones nacionales, técnicas, a los centros de pensamiento, etcétera, etcétera. Y estamos en el debate público. ¿Cómo pueden los partidos molestarse por el hecho de que estamos en un debate abierto en los temas técnicos? Cierro con lo siguiente, Vicky y colegas. La magnitud de la crisis de la pandemia es de tal tamaño, con una deuda pública rayando en el 65 y una deuda externa que nunca en la historia de Colombia, público-privada, había llegado a 60 puntos del PIB, que toca apostarle a todo. Ya he argumentado cómo ese trípode de empresas, hogares ricos e IVA es necesario, pero también es necesario lo que dice el doctor Cabal. Se requieren los recursos de privatización que te van a dar un impulso de una sola vez en lo que tiene que ver con la porción de ISA, no te da más de 0.4 del PIB, y en lo que tiene que ver con la porción de Ecopetrol, si el precio del petróleo llega a 70 barril, pues no te va a dar más de 1,5. Esos son recursos con los cuales estamos comprando tiempo de aquí al 2024. Quiero simplemente dejar con los escuchas y con los colegas la idea de que es que todo el mundo dice que esto se salva con la venta de Ecopetrol y no de yo con yo. No, requerimos todo. Y requerimos todo en un espacio de tiempo amplio, de aquí al 2024. Así que viva el debate, es un debate público, dinámico, serio, respetuoso, y el gobierno escuchó a los empresarios, y yo creo que estos empresarios que están aquí representados deberían estar de alguna manera en gratitud con el gobierno por haberlos escuchado. No necesariamente están de acuerdo en todos los detalles y estamos en este debate constructivo, que Colombia es una diferencia de lo que ocurre en el resto de América Latina en este sentido, una democracia viva, participativa. Sin embargo, doctor Bedoya, hemos visto a un César Gaviria, a un Germán Vargas, a Dilian Francisca Toro y demás, pero especialmente Gaviria y Vargas, convertirse en un muro de contención, en una especie de muro de contención contra este proyecto de reforma, y Germán Vargas lo que ha dicho es que lo que quieren es que la retiren, y así de sencillo. Entonces no sé si haberse sentado antes con los partidos hubiera ayudado más, porque al final pues son ellos los que manejan los hilos en el Congreso. Pues Miguel, yo sí creo que eso habría sido mucho mejor. Cuando uno va a llevar reformas al Congreso de la República de cualquier tipo, pues uno busca las mayorías antes de, porque lo que terminó ocurriendo acá, claro, la comisión de expertos escuchó al sector privado, el gobierno en esa misma comisión, pero como dice el doctor Clavijo, pues al final del día el gobierno es el que decide, y el gobierno tomó una decisión de seguramente escuchar, pero no hacer caso. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que el mismo Congreso, no conocía un texto como no lo conocíamos nosotros en el sector privado, y eso generó que, como consecuencia de que el ministro de Hacienda y su viceministro empezaron a contar la reforma a pedazos a través de los medios de comunicación, pues lo lógico era una reacción en la opinión pública, no solamente de los interesados, sino se convirtió en un tema de debate nacional. Entonces, de cara a la opinión pública, yo creo que eso no hizo mucho bien. Creo que desde el punto de vista estratégico se habría podido hablar con los partidos con texto en la mano. Es que esto no es solamente de PowerPoint, esto es con un texto en la mano para lograr los consensos, porque el resultado que se tiene, ¿cuál es hoy? Unos partidos que son muy claros, como usted lo mencionaba, Germán Vargas y César Gaviria, diciendo eso es mejor retirarlo, el Centro Democrático diciendo, hombre, acá hay una línea roja, los conservadores también, el partido de la U también, y seguramente eso se habría ahorrado mucho camino, y hoy estaríamos como sociedad de pronto con muy buenas diferencias, que ni más faltaba, pero seguramente en un proceso mucho más de búsqueda de consensos, tanto que el mismo presidente de la República, y yo digo en buena hora, pero bueno, eso más vale tarde que nunca, ya está diciendo, bueno, venga, busquemos consensos. ¿Qué preocupa? Que ya las comisiones están citadas, están los ponentes, y eso va a ser como un tiro en el Congreso. Entonces, muy importante frente a la opinión pública que también se puedan dar esas discusiones, ojalá, para lograr un consenso, porque si no, ¿qué va a terminar ocurriendo? Que se va a terminar hundiendo la reforma si no hay una forma en que el gobierno ceda y
tenga en cuenta las consideraciones que han hecho ya la gran mayoría de partidos políticos. Pero es que si hasta el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, presentó este fin de semana algo que llamó el texto sustitutivo. Claro, Vicky, pero pues al final del día esa es la democracia y mal haría el gobierno. Fíjese que la presentación que hace el doctor Junco acá, él ya empieza a decir, la semana pasada era no, se va esto, se va esto, se va esto así. Hoy ya está diciendo, no hombre, hay que abrir la puerta. Bueno, pues entonces hay un espacio para moverse y yo creo que ya le toca al gobierno empezar a ceder, francamente, en las cosas que les han dicho desde los partidos políticos, la propuesta que ha hecho Bruce desde la ANDI, que apoyamos nosotros en la SAC también, y creemos que es una manera de sacar esto adelante, porque si no, esto posiblemente se termine hundiendo, porque usted ya va viendo los partidos políticos cada vez un poco más duros en ese frente. Doctor Cabal, sí. Sí, quisiera anotar algo que es muy importante, es que aquí de pronto ha habido un mensaje equivocado en el sentido de que se ha estructurado no solamente el tamaño y la magnitud de la reforma, sino que en un momento muy complicado y muy difícil del país, sino que no se hizo un proceso de sensibilización priori a haberlo radicado en el Congreso. Y esa sensibilización se ha debido hacer con los partidos políticos, con las bancadas, se ha debido hacer con los gremios. Yo quiero ratificar aquí algo que dijo claramente Jorge. Nosotros no conocimos un texto, sino una presentación de las líneas generales de la reforma, pero luego nos encontramos con 163 artículos, muchísimos de ellos muy complicados y que van al corazón, obviamente, de la clase media y el sector asalariado. Y en ese sentido se ha podido ganar un terreno de sensibilización porque la importancia del equilibrio fiscal no está cuestionada. Lo que está cuestionada es el cómo, y la forma y el momento. Entonces, ahí es donde, digamos, ha habido como un espacio y un vacío que no sabemos si va a ser fácil recuperarlo hacia el camino de la aprobación. Y lo otro que yo quisiera anotar es que en esa sensibilización faltó precisar un poco más precisamente lo que ahora se ha conocido como el objetivo para financiar los programas sociales. Pero lo que sienten muchos colombianos es que se está abriendo un hueco para tapar otro. Es decir, bienvenido a la financiación de los programas sociales. Ojo que no vamos a caer tampoco en un estado asistencialista, pero ¿cómo se va a financiar? Lo que siente la gente es que 17 billones de los 23.9 de recaudo recaen sobre una clase media que está pasando trabajos también por la pandemia. No nos olvidemos que aquí se han cerrado miles de empresas, no nos olvidemos que la tasa de desempleo está cerca al 20%, no nos olvidemos que el comercio, por ejemplo, que yo represento, está en este momento prácticamente cerrado por las restricciones. Entonces también aquí hay un efecto psicológico que se ha debido tener muy en cuenta por el momento que estamos viviendo para haber hecho un proceso de sensibilización previa a la radicación del proyecto de reforma. Discusiones, por ejemplo, Bruce, como la del café, la leche y el chocolate, ¿eran necesarias? Digamos, ya se vivió de alguna manera eso con la ley de financiamiento. ¿Se acuerdan ustedes al principio de este gobierno que pues al final tuvieron que retirar todas esas ideas que tenían con respecto a la canasta familiar y de alguna forma repetimos ese episodio que salió mal? Yo no sé si usted está de acuerdo. Claro, porque es que de alguna forma el momento sí demostró ser un momento con altísimas sensibilidades sobre temas como ese. Yo estoy de acuerdo con algo que dijo don Sergio Clavijo alrededor del contenido técnico de la propuesta hecha por el gobierno. Hay muchas cosas de esas que están contenidas allí que han sido, no en la última misión tributaria, sino durante muchísimos años consideradas como necesarias en términos de cómo debería ser idealmente la estructura tributaria colombiana. De hecho, en el pasado yo le preguntaba, inclusive a algunos colegas economistas, yo les preguntaba por qué esto no se hizo en el 2019 o por qué no se hizo en el 2018 o por qué no se hizo en las reformas anteriores. Y la respuesta más o menos común es porque el ambiente político no era suficientemente favorable para sacarlo adelante. Dicho esto, pues ahora pasa un poco lo mismo y de alguna forma pues hubo una reacción fuerte, quizá en algunos casos inclusive hasta desmedida, pero una reacción fuerte, digamos, a algunas de las propuestas hechas, de manera que yo realmente creo que voy a volver al tema anterior, inclusive voy a mencionar algo de lo que mencionó Sergio Clavijo. Es cierto que hubo conversaciones con nosotros, es cierto que hubo algunas reuniones con nosotros, no obligatoriamente eso condujo a que la reforma reflejara lo que nosotros
O sea, ¿no se sintieron representados ustedes en lo que finalmente salió a las conversaciones que ustedes tuvieron? Claro, esa es un poco la pregunta, porque las conversaciones se dieron, pero claramente tuvimos una diferencia de concepto, hemos tenido una diferencia de concepto que es válido, porque además todos tenemos la posibilidad de opinar y todos tenemos la posibilidad de expresar nuestra opinión. Quizá de pronto sí decirle a Sergio que muchas de las recomendaciones estructurales en términos de conceptos formales que hizo la última misión y las anteriores misiones no estaban reflejadas en la versión, o no han estado reflejadas en la versión del gobierno, y inclusive algunas contradicen algunas de estas versiones, pero yo diría y yo de verdad creo que el debate, que el resultado de lo que políticamente ha venido sucediendo va a terminar siendo una muy buena experiencia para Colombia, porque nos va a demostrar que somos una sociedad que somos capaces de, mediante discusión, mediante debate, mediante aportes constructivos, de solucionar nuestros problemas grandes, pero resultado, digamos, del debate y de oírnos todos con todos y de cada uno ceder un poco. De hecho, la propuesta nuestra, si usted la ve, Vicky, básicamente lo único que dice es que nosotros los empresarios hagamos un acto grande de solidaridad y que asumamos la gran mayoría de las necesidades. Y eso, pues, es valioso en términos, digamos, de la construcción de un país como el nuestro. Doctor Clavijo. Yo quiero ir en la misma línea constructiva de Bruce, pero al mismo tiempo responderte, Vicky. Yo creo que abundan los errores que eran innecesarios. Te voy a señalar 3, pero para que nos olvidemos de ellos. El gravamen a los servicios funerarios. Por Dios, ya el presidente en el día de ayer reconoció el error. El error que no ha reconocido el gobierno ni el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué se ponen a exigirle al estrato medio que prefinancie con sus salarios y sobretasa un financiamiento que ya está asegurado? Por Dios, qué error. Y errores de ese tipo que eran totalmente innecesarios. Pero como el tiempo aprieta y veo... No, pero dígame los 3. Me dijo que iba a decir 3. Lo de los servicios funerarios, que los otros 2, ¿cuáles son? Innecesario pensar en una tasa del 2% para ingresos superiores a los 6.000 millones de pesos. Totalmente innecesario. Eso no suma nada y sí espanta capitales y bienestar. Son 3 errores que en materia de recaudo no suman y sí van a la epidermis, que con buen criterio están mencionando los colegas. ¿Y cuál es el tercero? ¿El tercero cuál es? Uno es el de subir la sobretasa al imporrenta. Al imporriqueza, perdón. 2, el tema de gravámenes a los servicios funerarios. 3, el tema relacionado con el prefinanciamiento a cargo de los empleados públicos y privados a manera de que financien en el 2021 rentas que deben venir en el 2022. Nada de eso suma. Eso es tirarse en el oído un tiro con un banano. O sea, es una falta de sindéresis frente al problema tan grave que tenemos. Eso es como mi primera anotación y yo aplaudo el espíritu constructivo que veo en los colegas gremiales que han planteado alternativas. Pero al mismo tiempo, y quiero cerrar con esto mi intervención, miremos el big picture, el 360. Y en esto hago un llamado especial al doctor Jorge Bedoya para que mire cómo se graban el resto de productos de la cadena productiva en un país que nos ha mostrado cómo es que se recauda de forma eficiente, que es Chile. En Chile, el gravamen del IVA bordea 8.5 puntos del PIB. En Colombia estamos por debajo de ello en 2,5 puntos. Miremos la estructura que aplaude la OCDE y miremos que el gravamen no solo incluye una porción adicional de la canasta básica, que podemos discutirlo, sino de toda la cadena productiva. Colombia comete los errores tan graves como hasta hace poco, hágame el favor, el asfalto pagaba 0 de IVA y el cemento pagaba 19. O sea que hay toda una serie de sindéresis. El argumento generalizado, y esto se lo he escuchado mucho al doctor Jorge Bedoya, es que los insumos no se pueden gravar. No, así no funciona en Europa, el OCDE, así no funciona en Chile, y en general el 10% excluido es la minoría, para que todos, como su nombre lo dice, en el valor agregado aporten el 19% a la tasa general. La tasa general en Europa es 22%, en América es 19% en América Latina,
Y en Colombia, en vez de tener una cobertura del 90% de los ítems, estamos en 46% de los ítems. Entonces, aquí sí hay un llamado general, por eso la importancia de la integralidad. Los empresarios y su tasa corporativa han dado una señal muy positiva que no me cansaré de rescatar como un elemento constructivo. En los hogares altos, yo he propuesto, y la senadora Rosario Guerra de las PRI ya ha estado de acuerdo en bajar el tema de solidaridad del pago de los 5.000 desde los 3.000, pero no a la tasa ni del 1 del 2, sino a tasas crecientes de 0.25. Alguien que tenga 3.000 millones de activos netos, ¿cómo no va a poder aportar en medio de la pandemia 15 millones de pesos al año? Nosotros somos muy dados, especialmente en el Congreso, a hablar de solidaridad y arroparnos con la solidaridad. Pero cuando alguien de 3.000 millones de pesos netos de deudas le piden que aporte 15 millones para ayudar, dicen no, no es el momento. Perdónenme. Creo que la solidaridad empieza con todos los que tenemos de alguna manera un carácter pudiente y debe hacerse tanto en el imporriqueza a tasas moderadas de no más del 1%, como alguien que gane 7 millones y medio de pesos. Sí. ¿Cómo así que no puede pagar el 3% del imporrenta? Hoy el doctor Santiago Pardo, fletado por el doctor Germán Vargas, va y hace unos cálculos de 300 y 500 de incremento. Por Dios, si usted a los 5 millones no paga nada, hoy paga 0 y lo pone a pagar 1 millón de pesos al año, pues eso da un incremento infinito. Entonces yo creo que hay que poner síntesis de cuál es la cantidad y la ponderación del esfuerzo que le estamos pidiendo a los colombianos, donde todos debemos poner. Ay, no, pero para seguir adelante, usted explíqueme lo de fletado. ¿Cómo así que fletado por Germán Vargas? Pues mire, Santiago Pardo, ¿para quién trabaja? Y cómo salió a derrotar totalmente la reforma. Yo decía en mi columna de ayer que Germán Vargas infortunadamente está jugando a nada sirve, todo no, y cuando el país entre en barrena, perdamos el grado de inversión y estemos al borde del abismo del no financiamiento, él va a ser el mesiánico que dice aquí llegó Germán Vargas con César Gaviria para salvar el país. Eso creo que sería un riesgo político inadmisible para esos dos políticos que tanto bien le han hecho al país. Quisiera aprovechar estos últimos minutos en que cada uno de ustedes nos cuente cuál es esa reforma tributaria ideal, Pero antes, un sondeo cortico y rápido, ¿sí o no? Doctor Jaime Alberto, ¿está en todo caso de acuerdo en que sí hay que hacer reforma tributaria o no? ¿Sí o no? Solamente sí o no. Hay que hacer una reforma que haga equilibrio fiscal, no necesariamente una reforma tributaria o moderar la que actualmente se ha presentado, con ir incorporando otras fuentes de ingresos como los que ya dijimos y una profunda austeridad en el gasto público. Bruce. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice Jorge? Sí, Vicky. ¿Y qué dice el doctor Clavijo? Contundente, sí. Entonces ahora los escucho, empiezo con el doctor Jaime Alberto. ¿Cuál es su reforma tributaria ideal? Lo que ustedes están viendo desde su gremio como lo que podría funcionar para poder traer los recursos que en todo caso se necesitan, y es una realidad en medio de la pandemia, en medio de tanta pobreza, tanta gente que ha perdido sus empresas, sus empleos, su forma de financiar incluso el alimento diario. Lo escucho, doctor Jaime Alberto. Mira, Vicky, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes. Hay otras alternativas distintas a no golpear la clase media y los asalariados. Por ejemplo, a mí me parece que es un error tratar de gravar a los pensionados, porque es un doble impuesto. Los pensionados ya cumplieron su etapa laboral y pagaron impuestos, pagaron impuestos de renta, pagaron impuestos de IVA, pagaron impuestos de todo. Gravar a los pensionados no es el camino. Tampoco es el camino incorporar una serie de impuestos que van a, de alguna manera, a deteriorar la demanda agregada y el consumo para una economía que necesita reactivarse. Entonces, la reforma que el país necesita es una reforma mucho más moderada que nos ayude a cruzar este camino destapado en el que estamos, mientras se hace una reforma estructural. Reducir la meta de 23 billones.9 quizás a una reforma que tenga unos ingresos de 12, 13 billones, que de hecho ya es bastante ambicioso. Incorporar salidas
que son sacrificios del sector empresarial como las que ha planteado Bruce en su propuesta de la ANDI y que de alguna manera todavía no se han abierto paso y que deberían abrirse paso. 3, presupuestar unos ingresos muy importantes por la venta y enajenación de activos que no están contemplados en este momento. El gobierno ya había hablado en el año 2019 de que era necesaria una política inmediata de venta de activos para recaudar 6.6 billones de pesos. ¿Por qué no volvemos a rescatar con todo énfasis esa importante política de generación de nuevos recursos? Y finalmente, 4, que así como cuantificamos en la meta de ingresos, cuantifiquemos la meta de reducción de gastos y austeridad, que perfectamente podría ser un punto del PIB, lo cual equivaldría a 10 billones de pesos. Es decir, con eso tendríamos una propuesta de equilibrio fiscal, más que de reforma tributaria, mucho más moderada y al alcance de los colombianos, dejando que el esfuerzo lo hagan los más pudientes y, como hemos dicho, asumiendo también un sacrificio desde el sector empresarial. Bruce. Sí, Vicky, nosotros hemos hecho una propuesta que la voy a resumir en pocos minutos. Nosotros hemos dicho, hay una oportunidad en este momento con la acción solidaria, con la posición solidaria del empresariado, de postergar algunos de las disposiciones de la ley de financiamiento del año 2019. En particular hemos hablado de la posibilidad de descontar del impuesto de renta el ICA, que eso genera algunos recursos de cerca de entre 6 y 7 billones de pesos. Hemos hablado también de la posibilidad de no aplicar la totalidad del descuento o el descuento de impuesto de renta para corporaciones del 33 al 30, eso puede significar 1.9 o 2 billones de pesos por cada punto, es decir, si son 3 puntos hay 6 billones de pesos adicionales. El gobierno hizo una propuesta que a mí me pareció muy interesante cuando dijo no lo hagan bajo esa versión, sino bajo la versión de una sobretasa, porque eso de alguna forma atendería una de las preocupaciones de los empresarios, y es que estos esfuerzos pues no sean temporales, sino que se conviertan en permanentes, de manera que si se genera bajo la versión de sobretasa puede funcionar. Luego, por supuesto, hay que hacer algunos esfuerzos en el tema patrimonial de las personas, como decía Sergio Clavijo ahora, de las personas con mayores patrimonios. Y nosotros habíamos dicho, busquemos o pensemos en la posibilidad de extender el impuesto al patrimonio que se termina ahora, y habíamos dicho algo así como el 1% para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos, ahí hay 1 billón de pesos adicionales. Luego aparece un reto grande con 2 capítulos, uno que tiene que ver con la eventual venta o enajenación de activos, y sobre esto quiero decir una palabra, Vicky. Si a uno le preguntan que si hay que vender el apartamento para irse de vacaciones en Santa Marta, yo le diría, eso es inaceptable. Si a uno le dicen que el apartamento es su ahorro, si a uno le dicen que hay que vender el apartamento porque me quedé sin trabajo, porque eventualmente tengo que pagar una operación médica importantísima, porque hay que pagar la educación de los hijos, uno vende el apartamento. En ese orden de ideas no podemos ser más dogmáticos o tan dogmáticos como para decir que los ahorros de la nación no se pueden utilizar nunca. No, hay momentos en los cuales se pueden utilizar. Y este es uno de los momentos donde probablemente se pudiera hacer. No podemos perder de vista, entonces, ya para terminar, también la necesidad que habría, evidentemente, de reducir el gasto, la necesidad que habría, evidentemente, también de reducir la evasión, que en Colombia sabemos es gigantesca. Duele un poco que haya gente que pague impuestos y gente que no pague impuestos, digamos, dentro del sector empresarial. Las empresas que pagan impuestos se sienten, por supuesto, discriminadas y se sienten con una carga extraordinaria, muy injusta, por decirlo menos. De manera que ese es un esfuerzo que tendríamos que hacer también. Eso sería un poco lo que nosotros propondríamos, Vicky. Jorge dijo que estaban en su gremio muy de acuerdo con lo que propone la ANDI. ¿Algo más? Sí, que yo le agregaría lo siguiente a lo que ha dicho Bruce. Primero, la reforma que se necesita es una que sea viable políticamente. Y voy al tema del IVA que decía Sergio. Nosotros hemos analizado el IVA en todos lados. Y obviamente aquí hay que decirlo con claridad. Lo ideal, evidentemente, puede ser una modificación del IVA hacia adelante. Pero este no es el momento. Y voy a lo que decía Juan Jaime Alberto. La reforma que hoy debe estar tramitando el gobierno del Congreso de la República es una reforma para el momento, no la reforma estructural. Agregaría también lo siguiente, es una reforma que debe revisar muy bien el monto del recurso que quiera recaudar, porque los 23 billones de pesos no van a salir en el Congreso de la República. Y tiene que ser una reforma que evidentemente a quienes más podemos poner plata, desde el punto de vista de personas naturales, el tema del patrimonio, como lo dijo Bruce, también se lleva adelante. Pero le cerraría con algo, Vicky, y es que es una reforma que no puede considerar
que los 6.4 millones de hogares que Colombia tiene, que ganan entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos al mes, son clase media. Esa clase media no existe. Y eso lo que distorsiona también son temas como lo del IVA, tema como lo de las devoluciones a los 4 millones de hogares, que también Jaime Alberto dijo algo que es muy valioso. Esto tampoco puede convertir al Estado en un Estado asistencialista por siempre, sino que tiene que haber unos temas de gradualidad. Yo creo que eso agregaría a lo que ha mencionado Bruce. Solamente una claridad, Jorge, cuando habla para la gente que de pronto no es experta en economía y nos está viendo en este momento, porque hay mucha gente interesada en este tema de la reforma tributaria, cuando hablan de un Estado asistencialista es que provee de subsidios y subsidios y subsidios. De acuerdo, Vicky, y obviamente hay que ayudar a los más vulnerables, pero también hay que buscar la manera, fíjese una cosa, de reducir la tasa de informalidad laboral que tiene Colombia. Si Colombia no tuviera la tasa de informalidad de más del 52% que hoy tiene, seguramente no tendríamos esas necesidades. ¿Por qué? Porque esos 4 millones de hogares son los que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo con otras reformas que sí se requieren también en el país, como es una reforma al régimen laboral. No para, como han dicho algunos, no como para hacer menos digno el trabajo, sino por el contrario, para garantizarle la seguridad social y los aportes a pensión a esos millones de colombianos que hoy ganan menos de un salario mínimo. Y cierro entonces con el profesor Clavijo. ¿Cuál es esa reforma tributaria ideal? Gracias, Vicky. Yo simplemente le pondría números a lo que ya he dicho, en el sentido de que la propuesta radicada por el gobierno tiene muchos elementos acertados en su estructura. Como mínimo, requerimos incrementar el recaudo de forma permanente en 1.5 puntos. Y en este todos ponen, casualmente los números están dando que están divididos por partes iguales. Si se hace buena cuenta de los elementos que ya ha mencionado Bruce en la ANDI y que retoma muchos de los planteamientos que nosotros hicimos cuando se aprobó la anterior reforma tributaria, mencionándolo como un gran error, ahí hay 0.5 del PIB adicional de recaudo en lo que llaman los empresarios un sacrificio, pero yo diría que había sido una prebenda exagerada del pasado, pero en fin, digamos que son eufemismos. Ahí hay 1/3 de lo que se requiere. Los hogares ricos que acabo de mencionar, incluyendo el efecto patrimonial a tasa de 0.25, arrancando desde los 1.000 o desde los 3.000 y llegando a un tope de 1, aporta entre 0.1 y 0.2, y adicionalmente el endurecimiento del recaudo de 10 millones de pesos para adelante, que en promedio incrementan en 3% la tasa efectiva. Es decir, alguien con 10 millones de pesos pasaría de tener hoy un gravamen del orden del 8 a un gravamen del 11% de tasa efectiva. Los que están en 70 millones de pesos pasarían a tener un gravamen que hoy bordea 25 a 28%, y no creo que se pueda mucho más. Esas ya son tasas que tienen talla de país desarrollado cuando te acercas a una tasa efectiva del 30%. Y la tercera pata tiene que ver con el IVA. Aplaudo mucho la claridad que acaba de hacer Jorge Bedoya, cabeza de la SAC, en el sentido de que el norte, veo que estamos de acuerdo, Jorge, en que tenemos que ir hacia allá, en que la cadena toda debe estar grabada cerca del 90%. Pero te hago una reflexión, Jorge. Así como se ha estructurado que de aquí al 2024 irían entrando de forma gradual el endurecimiento de todas esas propuestas, lo mismo se puede hacer con el IVA. Es decir, debe haber una porción que dejan de tener o el exentos o el excluidos y se va en forma creciendo para que el 2024 alcancemos. Pero no hacer nada ahorita diciendo que eso se quede para adelante es un gran error. Y la tercera pata de ese trípode que llega a 1,5, pues está en cabeza del IVA. Y el IVA, como decía, respecto de Chile, nos faltan 2,5 puntos del PIB por baja eficiencia. La eficacia, dicho por la OCDE, del recaudo del IVA en Colombia es solo del 40%. En Chile es del 70%. ¿Por qué lo logran en Chile? Por dos elementos. Está toda la cadena que se vigila a sí mismo, y dos, tienen el equivalente a una DIAN seria. Y mal que bien, vamos ya en la reforma de la DIAN, que esperamos a la vuelta de un año, haya hecho el acoplamiento digital para permitir el cruce
de todos los elementos de las facturas electrónicas, que permitirá añadir no 1, ni 2, ni 3, sino probablemente medio punto del PIB. Así que ahí está, todos ponemos por partes iguales. Creo que se puede arrancar hoy haciendo un phasing in poco a poco, de forma incremental, ir metiendo lo que veo que en general todos estamos de acuerdo. Se requiere ganar técnicamente en el recaudo y de esta manera todos nos vigilamos, y si Colombia logra un incremento de 1,5 y eventualmente 2 puntos del PIB, estaremos adelante con una economía creciendo al 3,5, al 4%, controlando el tema de la pobreza y conteniendo y manteniendo el grado de inversión, que es en últimas lo que nos permite ser una distinción en América Latina. Profesor Clavijo, lo ambicioso del recaudo que se pretende hacer con esta reforma, ¿es lo adecuado? ¿No es muy ambiciosa o está bien? No es muy ambicioso, es lo mínimo que se requiere. Recordemos que hace un año se hablaba de un mínimo de 2 puntos del PIB. Ya lo hemos bajado a 1,5, dado que no se puede grabar la canasta y que no se pueden hacer otra serie de cosas por la pandemia. Si uno hace todas las cuentas de qué requiere Colombia en materia de recaudo para, por ejemplo, descargar la nómina de parafiscales e ir hacia el tributo general, como se hizo con los 13.5 que se le alivió a los empresarios, se requieren, yo he hecho los números en detalle, 4,5 puntos del PIB. Aquí estamos yendo solo por 1,5, teniendo en cuenta todo lo que los colegas mencionan de que tal vez no es el momento para ser tan ambicioso. De acuerdo, no es el momento para ser tan ambicioso de buscar 4 puntos de recaudo, vamos por 1,5 como mínimo, arranquemos hoy, porque si esperamos a un gobierno en el 2022, donde la situación macroeconómica se habrá deteriorado, nos habrán cerrado buena parte del financiamiento por el no haber hecho la tarea, pues creo que el gobierno del 2022, sea Petro, sea Fajardo o eventualmente, como quiere el doctor Vargas Lleras, sea él, la van a tener muy, pero muy difícil. Con movernos hoy le estamos ayudando al establecimiento a que quien llegue en 2022 no tenga los sinsabores que está teniendo un país como Chile o un país como Perú. Me quedó la sensación, profesor Clavijo, que usted cree que Germán Vargas está haciendo campaña con la reforma. Total, no me cabe la menor duda. Muy bien. Bueno, pues me encantó poder tener esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias, muy productiva. Creo que a mucha gente se le aclaran muchas dudas. Y aquí tenemos claro que tal vez esta reforma que está presentando el gobierno no es la que va a pasar. Quizás habrá una reforma distinta, producto del consenso, de muchas discusiones y producto de mucha conversación para ver qué es lo que más le conviene a Colombia. Bruce, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, por la invitación y gracias a los colegas por el debate. Por supuesto, también al doctor Cabal, al profesor Clavijo, a Jorge Bedoya, y saludo a esta hora a Mariana, que se queda con todo lo que sigue en nuestra programación. Recuerden, para que ustedes entiendan muy bien la reforma tributaria, de aquí al jueves, unos foros supremamente interesantes con muchas opiniones diferentes. Mariana. Vicky, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión. Así finalizamos este primer día del ciclo de conversaciones reforma tributaria, cómo debería ser la reforma. Bueno, mis queridos, es excelente el análisis que se hizo. Yo lo vi esta mañana y quise compartirlo con ustedes para que todos hagamos ese análisis. Sobre todo, empecemos a reclamar ese derecho que tenemos de ser veedores y vigilantes de qué es lo que está pasando en el país. Ahí les dejé el link del decreto que aprobó el presupuesto de la JEP por, ya les vuelvo a decir el valor, el presupuesto de la JEP, que eso es una locura, por 313.914.044.851 pesos, moneda legal de Colombia. 313.914.044.851 pesos, moneda legal. No me equivoqué. Ese es el presupuesto. Ahí enseguida les dejo el link para que ustedes entren y miren
todo el presupuesto, todas las ítems de ese presupuesto y busquemos otros elefantes blancos que hay por ahí. La solución es desmontar todos esos elefantes blancos y ponerlos a funcionar con una economía como la que tenemos, una economía en crisis, no como si estuviéramos todos estrato 20. Queridos, mañana, 6 de la tarde, compartan el programa de hoy, que es muy importante para aclarar muchas mentes. Compartan el programa y sigan Magazine Informativo y Consciente. Entren al Facebook Live, denle me gusta y siga el Magazine Informativo Vive Consciente. Mañana, 6 de la tarde, los quiero. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches